Bueno, utilizando el audio de este equipo. No sé por qué está esto mal. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, como les prometí, voy a acercarles esta clase para que la puedan, como siempre, ver en la medida de sus posibilidades. Esperemos que se pueda subir con más facilidad hoy. Bueno, la idea es que nos adentremos en el riñón como órgano de filtración de la sangre y también de regulación del sistema eh, homeostático. Esto que ya hemos charlado en varios sistemas, ¿no? La cuestión de que cómo hace el riñón para tener un registro de todo lo que ocurre a nivel sistémico y cómo decide qué va a desechar y qué va a reabsorber y guardar, ¿no? Así que eso es lo que vamos a intentar dilucidar en esta clase. Voy a tratar de simplificar las cosas. A veces eso es a riesgo de faltar a la verdad y no me gustaría que eso ocurra. Cuando uno intenta simplificar demasiado un concepto, por ahí se le escapan algunas ideas y no son tan reales. Voy a tratar de que esto no sea así. Bueno, voy a compartir pantalla dentro de lo que tenemos aquí para ver. Nos habíamos quedado, en realidad, en una imagen, habíamos visto la anatomía general, habíamos visto la representación de los riñones dentro de la cavidad abdominal, el lugar que ocupaban, y la relación sobre todo con los grandes vasos, que son la vena cava inferior y la aorta. Habíamos visto la relación de los uréteres con otras estructuras, como los vasos ilíacos y los órganos de la pelvis renal, y entonces ahí nos dábamos cuenta cuando los síntomas de un cólico renal, según el sitio de obstrucción, iban a ser diferentes, ¿verdad? Bien, estas imágenes ya las trabajamos en el video y no quiero detenerme demasiado en ellas. Me gusta esta imagen porque nos hace recordar exactamente dónde están ubicados. Fíjense, a veces uno tiende a señalar a los riñones a la región de la cintura, y sin embargo son supraumbilicales, ¿no? Si ustedes ven, en relación al ombligo, la relación, sobre todo del riñón izquierdo, es francamente supraumbilical. Muy bien, en esta imagen podemos ver la relación en la región posterior con la columna vertebral, ¿no? Siempre decimos que los riñones se encuentran a la altura, el ilio renal se encuentra a la altura de la quinta lumbar. Fíjense, perdón, de la segunda lumbar. Fíjense, estaba mirando y me traicionó la vista. Esta que estoy señalando es la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda lumbar. Siempre es fácil contar desde abajo, ¿no? Acá está el sacro, entonces esta es la quinta, cuarta, tercera, segunda vértebra lumbar. A nivel de la segunda vértebra lumbar, ahí nos encontramos con la pelvis renal, y el sitio donde entran los vasos, o salen los vasos, depende, al riñón junto con la pelvis. Este es lo que se denomina el ilio renal, ¿no? O pedículo renal. El derecho siempre un poquito más abajo. Recuerden que a esta altura está el hígado, glándula enorme, por cierto, que desplaza un poquito el riñón derecho y lo tiene en una situación un poco más baja que el izquierdo. Fíjense la glándula suprarrenal, el lugar que ocupa por encima del polo superior de los riñones, de ambos riñones.
Fíjense la vejiga en esta situación pelviana por detrás del hueso púbico. Ambas ramas pubianas e isquiopubianas protegen a la vejiga. Por eso las fracturas de la pelvis suelen comprometer al sistema genitourinario. Muy bien. Esto ya está más que claro, creo yo. Espero que sí. Esto también, hablamos de los vasos y de la relación, sobre todo del uréter. Fíjense, este sitio es uno de los 3 sitios de estrechez. Habíamos dicho que el primer sitio de estrechez era la pelvis con el uréter. Esta flechita que se va. La pelvis con el uréter atravesando o pasando por encima de los vasos ilíacos primitivos y la entrada del uréter a la vejiga. Y ahí ya tenemos señalizados los 3 sitios de estrechez del uréter. Vamos ahora a mirar un poquito más de cerca, entonces, si este es un riñón, una vista externa del riñón derecho, ¿no?, con su polo superior, su polo inferior, sobre el polo superior la glándula suprarrenal, la pelvis renal y el uréter, ya propiamente dicho. Fíjense que es muy difícil cuando yo digo, esta es la pelvis y este es el uréter. Bueno, el sitio donde la pelvis se empieza a afinar, ya lo consideramos uréter. Pero si pudiéramos cortar el riñón en una vista, en una vista sagital, fíjense cómo es por dentro la estructura de un riñón. La pelvis, ¿dónde está la flecha acá? La pelvis renal, en realidad, es un sitio de confluencia de otras estructuras mayores, que son los cálices. Cáliz significa copa. Una copa, con esta forma, es donde van a desembocar otras copas más pequeñas, que son los cálices menores. Entonces, este es un cáliz mayor, y estos son los cálices menores. Aquí, para el polo superior, cuento 3, ¿no? 1, 2, 3 cálices menores que desembocan en un cáliz mayor, superior. Luego, para este cáliz intermedio, tenemos 1 y 2 copitas, cálices menores, para un cáliz mayor a nivel medio. Y para un cáliz mayor inferior, para el polo inferior del riñón, también vemos 2 cálices menores. Entonces, cálices menores, cáliz mayor. Cálices menores, cáliz mayor, cálices menores, cáliz mayor. En realidad, yo me imagino la pelvis renal como la confluencia de varios ríos que llegan a un río mayor. Me imagino al río Paraná, al río Uruguay, al río Salado, todos llegando al río de la Plata, ¿no? Entonces tenemos de diferentes categorías según el tamaño de esos cálices. Entonces, los cálices mayores desembocan en la pelvis renal y los cálices menores en las cálices mayores. O dicho de otra forma, los cálices menores desembocan en los cálices mayores y los cálices mayores en la pelvis renal. Así las cosas, determinamos que hay 2 zonas francamente diferentes en la estructura de los riñones, que son la corteza renal y la médula renal. Vamos a ver una imagen un poco más de cerca. Nuevamente, fíjense que aquí podemos encontrar a la pelvis renal, donde están desembocando los cálices mayores.
y donde desembocan en los cálices mayores los cálices menores. 3 para el superior, 2 para el medio, 2 para el inferior. Y entonces diferenciamos dos sectores. El sector que denominamos corteza, que lo estoy señalando aquí con la flecha, y un sector que denominamos la médula. Y esta diferenciación es no solamente una diferenciación anatómica estándar, sino que es una diferenciación funcional. Hay cosas que ocurren en la corteza y hay cosas que ocurren en la médula. Vamos a profundizar en eso. Pero no quiero perderme de esta imagen, que observen los vasos, la arteria renal dando sus ramas para cada papila medular y las vénulas que confluyen en la gran vena renal. Arteria y vena, junto con el uréter, con la pelvis renal, forman el ilio renal. Nuevamente podemos encontrar entonces la corteza o zona cortical, corteza renal, y lo que se denomina la médula, la zona de la médula, con las pirámides de Malpighi. Estas pirámides de Malpighi, fíjense, o papilas, desembocan en los cálices menores. Esta es una pirámide de Malpighi y desemboca en un cáliz menor. Por lo tanto, deben traer orina. En la médula renal, en la zona medular, evidentemente hay un sistema excretor que hace confluir a la orina en los cálices menores, luego en los cálices mayores, luego en la pelvis, luego en el uréter. Nuevamente la relación con los vasos, arteria y vena renal. ¿Sí? Me voy a ir un poquito de esta imagen, me voy a traer una que ustedes ya la deben tener vista del libro. Que es mucho más clarita. Pero como está en inglés, quería empezar primero por las otras. Más allá de las denominaciones en inglés o en castellano, fíjense, aquí tenemos entonces a la corteza renal y lo que está desembocando en cada cáliz menor son los sectores de médula renal. La médula renal, también llamada papila, porque es este sector de la médula el que conduce orina hacia los cálices menores, ¿no? Las papilas, entonces, son los sectores de la médula entrando en los cálices menores. Ahora, fíjense que aquí tenemos, entonces, una clara diferenciación entre corteza y médula. Vemos los vasos renales llegando a la corteza, ¿no? A la corteza, y a estas columnas que hay de corteza entre las pirámides de Malpighi, que son las columnas renales, columnas de corteza, entre las pirámides de Malpighi o médula renal. Ahora, observen esta estructura que estaba señalada aquí en la imagen que recién vimos. Esto amarillito que parece como una viborita, no es más que una unidad funcional a la que denominamos nefrona. La nefrona es una serie de estructuras que organizadas se encargan justamente de este proceso de filtración. Aquí la tenemos como más ampliada,
Vamos a correr esto de acá a ver si me molesta un poquito. Ahí. Total, yo no importa. Como dice la imagen, tenemos en cada riñón aproximadamente 1 millón de nefronas. Y son las nefronas las encargadas de filtrar la sangre y obtener de ese filtrado el desecho que va a ser la orina. Dentro de la nefrona identificamos un lugar de filtración de la sangre y un lugar de reabsorción. El lugar de filtración es el que se denomina glomérulo. Y el sector de reabsorción es el que se denomina túbulo. Estos túbulos finalmente van a conducir a los conductos colectores que van a desembocar en las pirámides de Malpighi. Vamos a mirar esto. Esta estructura la tenemos que dilucidar ahora en relación a la macroscopía. ¿Qué es el glomérulo? Es un ovillo de vasos arteriales, rodeado de una cápsula, que se denomina cápsula de Bowman. Esta cápsula es la que va a recoger el producto de esa filtración de la sangre y lo va a conducir por un sistema de túbulos bastante retorcido, por cierto, que si dijimos cuando hablábamos en digestivo que cuando mayor era la superficie que ofrecía un órgano, era porque evidentemente tenía que encargarse de reabsorber. Absorber en el intestino, por ejemplo, las vellosidades que tiene la mucosa intestinal son para absorber nutrientes, ¿no? En el riñón, evidentemente, hay que reabsorber cosas que se han filtrado y otras no. Entonces el riñón tiene que tener una superficie amplia para poder registrar todo lo que se ha filtrado y luego seleccionar lo que finalmente va a salir a excretarse por el conducto o tubo colector, y finalmente lo que no va a excretarse, es decir, que se lo va a guardar, que se lo va a reservar, que va a ser reabsorbido y conducido por las vénulas renales, y finalmente por la sangre venosa regresar por la vena cava inferior al resto de la circulación. A mí me gusta tener varias imágenes, a ver cuál es la que mejor les gusta, cuál es la que mejor se adapta a este concepto. Porque fíjense que hay una arteria, la arteria renal, la vimos recién en el pedículo renal, que ofrece una rama para que haga un ovillo de vasos sanguíneos. Ese es el glomérulo. Y el glomérulo está formado por una arteriola aferente, es decir, una arteriola que llega, ¿sí?, a la corteza renal. Ese ovillo de vasos sanguíneos rodeado, fíjense, rodeado de cápsula, la cápsula de Bowman, va a filtrar, no las células, por supuesto, las células permanecen dentro de la arteriola, pero sí va a filtrar la totalidad del plasma sanguíneo. Y entonces, de este ovillo va a salir otra arteriola, que es la arteriola eferente. Y esa arteriola eferente va a ser una red de pequeños vasos alrededor de estos túbulos. Fíjense, el glomérulo, o sea, la cápsula de Bowman se transforma en un tubo bastante contorneado, así se llama, túbulo contorneado proximal. Luego el túbulo hace un asa importante, larga, el asa de Henle, y el asa de Henle finalmente hace otro túbulo, también bastante contorneado, que se llama túbulo contorneado distal, y el túbulo contorneado distal finalmente va a recibir
va a desembocar, como tantos otros, en el túbulo colector. Y este va a desembocar en los cálices menores. Por lo tanto, todo este sistema de un ovillo de vasos y otra red de vasos, nos están hablando de cuál es la función del riñón. El riñón filtra toda la sangre, se queda en la arteriola eferente, se quedan todas las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero todo el plasma rico en proteínas, ese plasma es filtrado con los solutos que contiene: sodio, potasio, magnesio, manganeso. Todos esos minerales son filtrados y ¿será necesario que se excreten o por ahí los preciso? Esta es la pregunta que se hace el riñón cuando está filtrando. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad de filtración glomerular? Entre 80 y 140 mililitros por minuto. Más de 100 mililitros de sangre por minuto pasan por cada uno de los glomérulos. ¿Qué les parece? En 60 minutos voy a tener 600 mililitros de sangre filtrada. ¿Cuántos litros tiene de sangre una persona? Aproximadamente 6 litros, ¿no? Por lo tanto, el total de la sangre, 6 litros, en 6 horas van a estar filtrados. Es decir, que en un día yo puedo filtrar el total del volumen de sangre unas 4 veces, o más, o más. Esto es un promedio, ¿no? Así que, ¿para qué quiere filtrar tanto? ¿Tanto orino yo? ¿Orino yo 140 mililitros por minuto? Imagínense, en una hora sin ir al baño, voy a tener 6 litros de orina. No estoy orinando eso. Evidentemente, lo que filtro, algo bastante se reabsorbe. ¿Saben cuánto se reabsorbe? Alrededor del 99% de lo filtrado. Entre el 95 y el 99% de lo filtrado. ¿Cómo es esto? ¿Qué tarea titánica? Filtro todo y reabsorbo el 99% de lo que filtré. ¿Para qué hace eso el riñón? Acá tenemos otra imagen de otro glomérulo. Glomérulo, ovillo de vasos de la arteriola aferente, rodeados de cápsula. Lo filtrado pasa al túbulo, pero lo que no se filtró permanece en la arteriola eferente, que va a ser luego una gran red de vasos sanguíneos que van a reabsorber el 95 al 99% de lo filtrado. ¿Para qué hace eso el riñón? Vamos a una imagen de las que tenemos por aquí. Acá vemos a la nefrona, vamos a verla más de cerca. La arteriola aferente hace un ovillo y luego sale la arteriola eferente que hace una red de vasos alrededor de los túbulos, ¿no? Vamos a decirlo así, groseramente. Fíjense que el asa de Henle se encuentra dentro de la médula y el túbulo colector se encuentra dentro de la médula, desemboca en la papila de esa médula de las pirámides de Malpighi, y de ahí al cáliz menor y al cáliz mayor y a la pelvis,
y al uréter, y a la vejiga, y al inodoro. Es decir, que el 1% de lo filtrado es orina. El 1% de lo filtrado es orina. Vamos a verlo de cerca. Acá lo tenemos, ¿no? Fíjense, esto es corteza, esto es médula. Tenemos la arteriola aferente haciendo un ovillo rodeado de la cápsula de Bowman. Y esta cápsula se transforma y conduce al túbulo contorneado proximal. Asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, papila, cáliz menor. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Esto es para ubicar a la nefrona dentro de la estructura anatómica que ya conocemos del riñón. Ahora, ¿para qué todo esto? A mí me gustaría darles un ejemplo, y espero ser gráfica con este ejemplo. Yo voy al ropero y me quiero poner un pullover. Tengo frío, me quiero poner un pullover. Entonces, saco toda la ropa del ropero, toda, y la vuelvo a poner toda de a una por una en su lugar. Y dejo afuera el pullover que me voy a poner. Pareciera que es eso lo que hace el riñón, ¿no? Saca todo, filtra todo, y luego reabsorbe el 99% de lo filtrado y solo deja un 1% para excretar. ¿Para qué hace eso el riñón? ¿No sería más fácil ir a agarrar solamente lo que quiere excretar? El producto de la excreción. ¿Por qué no va y filtra solamente el 1%? Porque cuando filtra y reabsorbe, está haciendo un conteo de todo lo que tiene. Vuelvo al ejemplo de mi ropero. Yo voy y digo, me quiero poner un pullover. Saco toda la ropa del ropero. Y ahora la vuelvo a poner. Y digo, mira, acá está el jean, acá está el buzo, esta es la camperita azul, esta es la camperita roja, y ahí me queda el pullover finalmente que yo me voy a poner. Dejo afuera solo la prenda que me iba a poner. ¿Para qué hago todo eso? Para repasar todo lo que tengo. Es una forma de mantener la homeostasis. Es decir, a ver cuánto sodio tengo, a ver cuánto potasio tengo, a ver cuánto magnesio. ¿Se entiende? El sistema, por eso se llama sistema de contracorriente. El sistema de contracorriente renal le permite al riñón estar haciendo permanentemente un balance de todo lo que circula en la sangre. ¿Sí? Y eso es de un valor inestimable. Tener presente exactamente qué falta. Por ejemplo, hoy como más salado de lo habitual. Comí cosas que tenían mucha sal, fiambres. El riñón registra la carga de sal y tiene que entonces acomodar la homeostasis a esa carga de sal. ¿Qué va a hacer? Va a retener agua, para que la osmolaridad sanguínea se mantenga. Si yo cargo la sangre de sal, aumento la osmolaridad y entonces necesito agua en contrapartida. A mis pacientes hipertensos les explico esto, porque me interesa que ellos limpien las culpas cuando comen con sal. ¿Qué tienen que hacer? Tomar cantidades extraordinarias de líquido. Cuando el riñón registre cantidades extraordinarias de líquido, va a tener que sacar agua. ¿Y cómo saca agua? Si no es sacando sal. Saca sal y arrastra agua. La sal arrastra agua, perfecto. Entonces, con ese concepto de osmolaridad, el riñón, cada vez que está filtrando la totalidad del plasma, está haciendo un balance de todo lo que hay en su interior. Y se queda y retira solo lo que va a ser excretado en ese momento.
lo que está sobrando. Siempre dije que los riñones son como la cenicienta, ¿no? Están permanentemente limpiando, y nadie se da cuenta, ¿no? Están ahí haciendo una tarea que es impresionante. De hecho, ¿cuántas personas han nacido con un solo riñón y no lo sabían? ¿Y por qué? Porque el otro riñón se encarga de hacer el doble de tarea. Son extremadamente funcionales los riñones. Y de hecho, cuando se trasplanta a una persona que ha perdido la capacidad funcional, se le trasplanta solo uno. Con uno va a ser suficiente para cumplir todos los requerimientos. ¿Sí? Las nefronas tienen una capacidad plástica increíble. Siempre digo lo mismo, la función del riñón no es orinar. La función del riñón es limpiar la sangre. Lo hacen como a través del agua, claro. Lo mismo que para baldear una vereda. Hay algunos conceptos más para completar esto del sistema de contracorriente, pero no los vamos a hacer en el vivo el miércoles. Vamos a dejar por hoy acá, porque me parece que con esto ya tenemos bastante como para pensar lo que ustedes han leído. Y espero que con esta explicación se haya podido entender. No el martes, sino el miércoles, a las 18 horas, vamos a hacer el vivo por Facebook y vamos a tratar de profundizar en este concepto y en un concepto que viene de la mano del sistema de contracorriente renal, que es el concepto de manejo de la hipertensión arterial, manejo de la bulimia. Vamos a hablar un poquito de las hormonas que fabrica la glándula suprarrenal y también vamos a hablar del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Me parece así como un título como muy complejo, pero es importante que primero comprendamos bien esto, ¿sí? Bueno, espero tener suerte en subir este archivo y espero que ustedes cuando lo puedan ver me manden una confirmación de que lo están abriendo, por favor. Bueno, sigan cuidándose, por favor. Lavado de manos, como siempre digo, no tocarse la cara y no reunirse con nadie, menos con personas mayores. Cuídenlos, cuídense. Hasta la próxima.